¿Qué tal? Placer solitario, cortito y sin editar. Gracias por estar ahí. Pensaba qué tema toco esta semana, de qué hablo, ¿no? Hay tantas cosas que hablar, pero también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque uno entra a las redes y a Twitter, que es lo que uso principalmente, y primero que hay mucha noticia falsa, pero dentro de la noticia que está perfectamente comprobada, que es real, también hay mucha información que genera miedo, ¿no? Vivimos tiempos complicados. Entonces yo decía de qué voy a hablar y pensé algunos temas. Primero dije, voy a hablar de la historia del papel higiénico. Como la gente compró tanto papel higiénico, digo, se puede contar algo. Siempre hay una historia y es interesantísima la historia de cómo se inventa y se introduce en el mercado el papel higiénico. Pero me pareció medio frívolo, ¿no? Luego dije, voy a hablar de la gran peste y de todas las cosas que se desprenden, todas las historias de todo tipo, pero era demasiado trágico también, ¿no? 60 millones de muertos en Asia, solamente en Asia. Algunos dicen que la mitad de la población europea murió con la gran peste. Imagínense lo que eso representó. Y dije, tampoco voy a hablar de eso, no, no vamos a terminar, no voy a terminar más deprimido. Y elegí un tema, dudaba, ¿no? Creo que hay dos emociones, dos sentimientos que nos están dominando a todos estos días, ¿no? Estamos en Perú en el día 18 de la cuarentena y hay dos temas, creo, por lo menos mi intuición me indica eso, que es el miedo y la incertidumbre, ¿no? Miedo a tener coronavirus, miedo a contagiarnos, miedo, ¿no? Porque no tenemos claras las cosas, e incertidumbre porque después de todo esto no sabemos bien qué va a pasar. O digamos, sí sabemos, ¿no? Va a haber una crisis, va a haber despidos, las relaciones humanas van a ser distintas. Entonces dije, entre miedo e incertidumbre, que son dos temas interesantísimos, dejé un libro por ahí, ahorita lo traigo, voy a elegir el miedo, ¿no? Porque el miedo tiene una bibliografía fascinante, ¿no? Se han hecho estudios fabulosos sobre el miedo. Corin Robbins es uno de los que ha investigado el tema y él dice que el miedo fue la primera emoción que sintió el ser humano, remitiéndose a la Biblia, ¿no? Es lo que dice. El miedo fue la primera emoción de un personaje, que experimenta un personaje en la Biblia. Adán come del árbol, dice, descubre que está desnudo, se esconde de Dios y confiesa, tenía miedo porque estaba desnudo, ¿no? Yo le contaba esto a mi asesor de tesis y él me decía, está bien, bien planteado, pero ¿no será que la primera emoción fue el asombro y no el miedo? Cuando se vio desnudo se asombró, ¿no? Habría que preguntarse, digamos, si tenemos como referencia a la Biblia, según lo hace este buen investigador Corin Robbins. Sin embargo, el que hace primero las investigaciones sobre el miedo es un señor muy conocido entre los sociólogos que se llama Jean Delamure. Él ha escrito este libro, escribió en 1978, El miedo en Occidente, donde habla de todos los miedos, principalmente el gran miedo que vivió la sociedad más allá de la peste del siglo XIV, fue el miedo a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa generó mucho miedo. Hay historias sobre la Revolución Francesa en el Perú que son fascinantes, ¿no? Y cuando le preguntan a Delamure, cuando empieza a hacer su investigación, descubre que los historiadores, los sociólogos, los psicólogos no han estudiado el miedo debidamente, ¿no? ¿Y por qué? Por hipocresía, dice él, ¿eh? Dice, no hay nada. ¿Por qué ese silencio prolongado sobre el miedo? La respuesta es rotunda, por pura hipocresía, dice. No hay nada más difícil que analizar que el miedo y la dificultad aumenta, más todavía cuando se trata de pasar de lo individual a lo colectivo. Y él trata de entender, voy a traer un libro que le he dejado allá rapidito, Boink. Él trata de entender por qué pasó esto, por qué teníamos miedo a investigar el miedo. Y él dice que gran parte tiene que ver con libros como este, ¿no? El Quijote, que es una maravilla, nadie está diciendo que es un mal libro, simplemente que libros de caballería como el Quijote hacían perfilar un tipo de humano que no le tenía miedo a nada, ¿no? Porque el tipo que estaba con su caballo como Don Quijote y se iba a buscar a su amada, pues lo hacía sin ningún problema. Y acá hay una parte que confirma lo que dice Jean Delamure. El miedo que tienes, dijo Don Quijote, te hace, Sancho, que ni veas ni oyas a derechas, porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son. Y sí
es que tanto temes? Retírate de una parte y déjame solo, que solo basto, ¿no? Solo puedo a dar la victoria a la parte a quien yo diere me ayuda, español antiguo, ¿no? Entonces, claro, hay una muestra de lo que representaba el miedo en la antigüedad y por qué no se investigaba. Hay estudios sobre el miedo fascinantes en el mundo, el de Robin, el del amigo es un ejemplo, y después sobre el miedo en el Perú también se ha investigado poco, ¿no? Y tenemos este maravilloso libro, que es el resultado, Claudia Rosas es la editora, de una conferencia que hizo la Universidad Católica hace ya algunos años, el año 2000 si no me equivoco, donde habla del miedo en el Perú. Y acá es interesantísimo porque dice, en este tiempo además que estamos viviendo miedos, tal vez el miedo más grande que hemos vivido los peruanos sea este que estamos viviendo en este momento, pero habla de los miedos que vivimos desde que éramos colonia incluso, ¿no? Teníamos miedos a la invasión pirata primero, de hecho se cercó Lima por los piratas. Teníamos miedo a la Revolución Francesa, las historias sobre el miedo a la Revolución Francesa en el Perú son fascinantes, en el mundo, ¿no? Teníamos miedo bueno, en los últimos, a la independencia, en la colonia tenían miedo a la independencia y el miedo, un miedo increíble del que voy a hablar un poquito, que es el miedo al APRA, ¿no? Yo recuerdo, contaba mi mamá, que cuando murió mi abuelo, juntó a todos los hijos y dijo, me muero, lo único que les pido es que nunca voten por el APRA. Fíjense el miedo que tenían al APRA, no al APRA de ahora, con Mulder, con Del Castillo, que da más risa o pena que miedo, pero en una época el APRA representó un partido realmente importante. ¿Qué dice acá? A ver, acá tenemos, Ramiro Flores habla de la amenaza pirata. La acción pirata reforzó algunas de esas tendencias excluyentes de la sociedad colonial, generando sentimientos de temor, pero a la vez de odio hacia los extranjeros llegados a nuestras tierras. Tal vez en esa amenaza pirata se incubó la xenofobia que tenemos y que es tan complicada, ¿no? Jeffrey Kleiber habla del miedo al APRA, dice, ¿no? Y esto lo voy a agarrar directamente de este libro maravilloso que me ha servido como base de mi investigación sobre el miedo. En mi tesis también hablo del miedo, que tiene que ver con el miedo al APRA. Y miren lo que dice, el miedo al APRA. No es exagerado decir que el miedo al APRA, partido aprista, constituye uno de los más importantes miedos del siglo XX. Inclusive se podría afirmar que hasta la década de 1960 muchos peruanos no podían imaginar pesadilla peor que un gobierno aprista. Mi abuelo murió antes del año 60. Dice, para analizar los motivos de este miedo, ¿por qué tenían miedo al APRA? Dice, sería conveniente separar los elementos racionales de los irracionales, es decir, los mitos y los prejuicios. En primer lugar, había razones razonables, es decir, más allá de un miedo irracional, había razones, ¿no?, que obedecían a la razón para tener miedo al APRA. Para los grupos de la derecha política, el APRA representó la reforma social y tenía un impresionante poder de convocatoria. Al mismo tiempo, los años de la vida en clandestinidad inculcaron en los apristas un espíritu de camaradería que fácilmente los convertiría en un sectarismo grupal. Si el APRA solo fuera un partido reformista, esto en sí habría constituido un motivo razonable de preocupación para la derecha política. Pero además la violencia de 1930 fomentó un clima de ansiedad y de miedo. Los magnicidios de Sánchez Cerro y Niro Quesada contribuyeron a que la gente evidentemente tuviera miedo a una propuesta de revolución que era la que planteaba el APRA. Hace mucho tiempo hoy día, insisto, el APRA se ha convertido, desgraciadamente, hablo políticamente, ¿no? Sería una maravilla que alguien proponga una reforma a toda esta locura política que vivimos, ¿no? Y el APRA está muy lejos de eso. Los miedos en los peruanos, espero que le haya gustado, esto es Placer Solitario, suscríbase, estoy en YouTube, lo espero la próxima semana. Gracias por estar ahí.